Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos como invitado a Luis Miguel Jaraba Andrade, que nos va a hablar de la filosofía pragmatista como una posibilidad, como una propuesta para abordar el pluralismo cultural y la convivencia democrática. Yo suelo hacer una presentación personal de los invitados y también una presentación del tema. He tenido la oportunidad de dirigir el TFM de Luis Miguel Jaraba, que tuvo una gran cualificación. Lo que puedo decir de él es que tiene una gran vocación académica, que le gusta la filosofía, lo cual es muy importante con los tiempos que corren, y que realmente pues disfruta escribiendo sobre filosofía, leyendo sobre filosofía, y es realmente interesante las cosas que nos puede decir hoy. Voy a hacer una presentación más formal y voy a comentar algunos datos de su currículum. Abogado de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, y magíster en estudios avanzados de derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha desempeñado como abogado e investigador para ONGs defensoras de derechos humanos en Colombia, como Temblores ONG y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Sus intereses investigativos involucran visiones interdisciplinarias de temas relativos a derechos humanos en las perspectivas de la filosofía política, la sociología jurídica y la psicología social. Con respecto al tema, sí que me gustaría aclarar, aunque supongo, no sé si lo va a hacer él, pero desde el punto de vista académico, para quien no conozca, hay que hacer una puntualización importante de qué es la filosofía pragmatista. El pragmatismo jurídico es una filosofía esencialmente norteamericana de Peirce y James, autores como Peirce y James, que tiene una idiosincrasia muy norteamericana, muy pragmática, muy del concepto anglosajón, que es distinto del pragmatismo jurídico de Sunstein y de este otro de la Escuela de Chicago, del análisis económico del derecho, ahora no me sale el nombre. Bueno, de Sunstein y Posner. Posner era el pragmatismo jurídico no tiene que ver con el pragmatismo filosófico, y Rorty, que era el texto para hoy, es el neopragmatismo, que es un heredero del pragmatismo, pero es un heredero posmoderno del pragmatismo, y que no es exactamente lo mismo que el pragmatismo de toda la vida de Peirce y James, del pragmatismo filosófico norteamericano. Bueno, yo simplemente como punto de partida me gustaría aclarar este punto, porque el texto para hoy era de Rorty, que es un neopragmático, que es posmoderno y que está en una línea un poco más avanzada, o un poco más, no sé si la palabra es avanzada, pero un poco distinta del pragmatismo clásico. Como cuestión filosófica me parece muy interesante abordar la cuestión de la diversidad cultural desde parámetros pues nuevos, interesantes, filosóficamente densos, y espero que la sesión de hoy pues sea muy interesante, agradeciéndole al ponente pues que se haya preparado este material y que sea hoy el ponente del día de hoy en el taller Pluralismo Cultural y Minorías. Muchas gracias, Luis Miguel, es tu turno. Bueno, Oscar, muchas gracias por la presentación. En efecto, me parece una aclaración importante hablar sobre lo que es el pragmatismo filosófico pues en diferencia, en contraste al pragmatismo jurídico con el que a veces se suele confundir cuando se habla de pragmatismo, pues porque yo no me voy a hacer, como bien dijiste tú, yo no voy a hacer referencia al pragmatismo jurídico y tampoco voy a salirme del contexto norteamericano, porque el pragmatismo filosófico que voy a presentar ahora nació en el contexto americano, se desarrolló en el contexto americano y responde a unas situaciones históricas propias del contexto americano. Preparando esta sesión, me di cuenta de que el pluralismo cultural es un concepto que le debe mucho al pensamiento de los pragmatistas.
La primera persona en hablar de pluralismo cultural en Estados Unidos, de hecho, fue un estudiante del pragmatista William James. Pero bueno, ya entrando en materia, no sé si ya se ve la presentación. Sí, se ve. Listo. Déjame ver. Bueno, entonces la presentación se llama Aportes de la filosofía pragmatista para el pluralismo cultural y la convivencia democrática. Lo que yo voy a tratar de hacer durante esta sesión es promover una cierta actitud. Yo no voy a promover ciertos contenidos específicos sobre lo que el pragmatismo considera que es la verdad, sino que voy a promover cierta actitud que para mí, en caso de adoptarla, pues las personas podrían desarrollar, o sea, podríamos vivir en una sociedad más tolerante con la pluralidad cultural y podríamos llevar a cabo una mejor convivencia como sociedades. Bueno, el pragmatismo filosófico es pues un tema bastante difícil de explicar porque implica derrumbar ciertas creencias populares que ya hacen parte de nuestro sentido común, hacen parte de nuestra cultura. Estamos demasiado familiarizados con ellas y y el pragmatismo filosófico supone una actitud disruptiva con pues esas creencias ya establecidas. Entonces yo pensé que para que no se pierda el hilo conductor de la sesión y para que se tenga en cuenta lo que es realmente relevante en lo que voy a explicar, quería que tuviéramos todos en cuenta en consideración una pregunta. Y es si consideramos que nuestras creencias ontológicas y epistemológicas tienen repercusiones en nuestro comportamiento. Bueno, un pragmatista dirá que sí, pero no solamente un pragmatista. Es que también el proyecto de la Ilustración y el justnaturalismo racionalista han tenido en cuenta que nuestras creencias tienen repercusiones en nuestro comportamiento. De hecho, eso se puede ver en el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, lo cual, pues, es un postulado sobre lo que es el ser humano. El ser humano es libre e igual en dignidad que todos los demás seres humanos. También contiene un postulado epistemológico que es que está dotado, y como está dotado de razón y conciencia, debe comportarse fraternalmente frente a otros. Entonces, el ser humano está dotado de razón y conciencia, lo que habla sobre la forma en que conoce el ser humano, eh, y eso lleva a una consecuencia deontológica que tiene que ver con lo que debe hacer el ser humano. Como tenemos razón y conciencia, entonces podemos discernir de que lo correcto es comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Durante esta exposición, yo voy a promover 3 postulados en estas categorías, pero que van a ser, o sea, son adicionales. Si bien no tenemos que descartar lo que dice el artículo primero de la declaración, lo tenemos que entender más como un producto cultural que como una revelación de una verdad absoluta. Pero entonces, los postulados que voy a hablar en ontología sería que los seres humanos, a diferencia de lo que solemos pensar, son más emocionales que racionales. En el sentido epistemológico, que el ser humano puede interpretar su realidad, pero no descubrir una esencia. Y en el sentido deontológico, que voy a sostener que siendo consciente de la incertidumbre de nuestras creencias y la falibilidad de estas mismas, podemos comportarnos de manera más fraternalmente los unos con los otros y tolerar más las diferencias y, en últimas, promover una cultura más democrática. Bueno, primero quiero dar una definición de cultura, porque cultura puede significar muchas cosas. Entonces, en el libro de Salvador Cabedo Manuel, que es un filósofo español, que se llama Filosofía y Cultura de la Tolerancia, él dice que hay al menos o sea, él da una definición amplia de cultura, porque dice que hay mucha definición de cultura, pero que al menos hay un consenso en que la cultura es la forma de vida enseñada socialmente que encontramos en la conducta habitual de los grupos humanos, abarcando todos los aspectos de sus vidas personales y sociales.
Es decir, nosotros interpretamos la realidad a partir de unos significados con los cuales que le atribuimos a los hechos sociales y a partir de ahí le damos significado a las acciones que desplegamos en nuestra vida cotidiana. A mí me gusta esta definición porque está muy a la par de una premisa pragmatista, que es que la conducta habitual de los grupos humanos no es otra cosa que sus creencias. Cuando examinemos el primer pragmatismo promovido por Charles Peirce, veremos cómo esto es así, pero mientras tanto quiero situarme en el contexto del pluralismo cultural. Voy a sostener que el pluralismo cultural no es solo un ideal o un valor defendido por los liberales, sino que es una declaración acerca del mundo en el que vivimos. Luis Miguel, perdona, no se está Sí. viendo la presentación primera, no estás pasando las presentaciones. No se está pasando la presentación. No se está pasando las diapositivas, solo se ve la primera, la amarilla. Tendría que verse las otras, supongo. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora ¿Y sí. ahora? Ahora se ven, sí. Bueno, listo. Entonces, Queda mejor ahora. listo. De pronto era un problema por ampliar la presentación. Lo voy a dejar así entonces. Bueno. Acuérdate Entonces iba diciendo que el pluralismo cultural no es solo... ¿Cómo? por favor, acuérdate de ir pasando cada diapositiva. Sí, sí. Vale. Bueno, el pluralismo cultural no es solo un ideal o un valor defendido por los liberales, sino que es una declaración acerca del mundo en el que vivimos. El intenso intercambio cultural que se ha visto facilitado por la globalización nos da cuenta de ello. Nos da cuenta de que hay más de una perspectiva para entender el mundo. Y en este sentido, el pluralismo cultural no es un hecho social que podamos negar, sino que lo que tenemos que hacer es reconocerlo y dirigir nuestras acciones para ver cuál es la manera más conveniente de gestionar las diferencias y los conflictos que inevitablemente van a surgir a partir de los diferentes entendimientos de nuestro mundo. Bueno, particularmente yo quiero hablar ahora de la historia del pragmatismo cultural como un movimiento intelectual, social, político y cultural en Estados Unidos, porque esto está muy ligado a la actividad de los filósofos pragmatistas. Entonces, en Estados Unidos, en Estados Unidos surgió una de las olas de migrantes más grandes del mundo, entre 1870 y 1920. Pero cuando se habla de esta inmigración masiva, se suele hablar como si fuera un proceso tranquilo, sosegado y en el que se recibió a todos los migrantes con los brazos abiertos. Bueno, Richard James Bernstein sugiere que esto no es así y que de hecho habían prácticas xenófobas durante esta ola migratoria, que fue tan extensiva hasta el punto de que el 40% de la población de Nueva York eran migrantes. Aún así, habían establecimientos comerciales que prohibían la entrada, por ejemplo, a judíos o a católicos o a personas de color. Bueno, entonces también en este contexto también había dentro de la academia el respaldo para ciertos discursos que promovían el racismo biológico y estos estaban fundamentados, respaldados en supuestos trabajos de investigación académicos. Todo esto llevó a que en 1924 se frenara la ola migratoria, pues se frenara un poco el caudal de la ola migratoria, limitando fuertemente la inmigración en Estados Unidos con leyes federales. Al mismo tiempo que expertos en eugenesia promovían la superioridad del linaje nórdico. Entonces lo que buscaban en Estados Unidos no era tanto que vinieran y que hubiera un mestizaje de todas las razas, sino que se daba más favorabilidad, por ejemplo, a una persona proveniente de Rusia o de Suecia que a una persona proveniente de África. Bueno, en 1967
Apenas en 1967 fue que el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos declaró que eran inconstitucionales las leyes antimestizaje. Entonces ahí vamos viendo que hasta hace relativamente muy poco es que empezamos a defender a partir del derecho constitucional en Estados Unidos, pues la integración de las diferentes culturas. Bueno, el término pluralismo cultural, como brevemente mencioné, fue popularizado por Horace Kallen, discípulo de William James, en las primeras décadas del siglo XX. Horace Kallen asistió a una conferencia que dictó William James en la Universidad de Oxford, en la que habló sobre lo que después sería publicado bajo el título de Un universo pluralista, sobre su oposición al pensamiento monista que era hegemónico en la época. Muchos filósofos trataban de dar sus teorías explicando la naturaleza del mundo, pero entendiendo el universo como algo unificado, sobre lo cual había que descubrir su verdadera esencia de manera pura, pero siempre que esa explicación pudiera dar cuenta de todo lo que sucede en el mundo, o todo lo que compone la naturaleza del mundo. Sin embargo, William James plantea que hay y siempre habrán diferentes puntos de vista en disputa, que este monismo cultural que se está promoviendo desde la filosofía en realidad es algo artificial y dogmático. El mundo no corresponde a algo unificado, no corresponde a una interpretación absolutista, sino a un universo pluralista. Entonces, si nosotros consideramos que el mundo es un universo unificado, entonces para nosotros no va a ser difícil defender, por ejemplo, una ética universal, unos derechos humanos universales. En ese sentido, la ontología tendría unas repercusiones en la ética y la política. Pero esto cambia si consideramos al mundo como un mundo pluralista. Necesitaremos otros argumentos para entonces defender los derechos humanos, no el descubrimiento de una verdad universal. Bueno, en otros ensayos, William James también comienza a denunciar nuestra insensibilidad con aquellos que son diferentes a nosotros y reivindica un compromiso crítico con otros puntos de vista y otras visiones. Es decir, él considera que en el momento en el que él vivió, las personas no solían preocuparse por lo que ocurría con las personas que no formaban parte de lo que ellos consideraban su comunidad humana, o como lo diría Rorty, entre comillas, personas como nosotros, o sea, personas sí, que consideramos integrantes de nuestra sociedad humana. Por ejemplo, las personas no se preocuparían, o sea, si eres una persona protestante, blanca y hombre en Estados Unidos, no te preocuparías tanto por lo que le ocurre a las mujeres musulmanas en otras partes del mundo. Bueno, sino que había más una lealtad hacia el propio grupo, lo que se consideraba pues el propio grupo. Entonces, durante esta época salió una obra de teatro en la que se promovió una metáfora sobre lo que habría de ser la política de Estados Unidos en temas de pluralismo cultural. Esta metáfora es la del melting pot, y la obra de teatro pues se llamaba The Melting Pot. En esta obra de teatro se declara que América es el receptáculo de Dios, el gran crisol donde todas las razas se mezclan y reforman, alemanes, franceses, irlandeses e ingleses, judíos y rusos, todos en el receptáculo. Dios está forjando al norteamericano. Entonces, la idea es que llegan muchos migrantes a Estados Unidos, pero estos migrantes solamente por haber llegado a Estados Unidos no consiguen el estatus de norteamericano, sino que ser norteamericano implica una asimilación a la cultura norteamericana. Implica que todas estas
identidades culturales particulares como la alemana, la francesa, la irlandesa, la inglesa, los judíos y los rusos, tienen que mezclarse en algo nuevo, pero algo unificado, algo. Entonces aquí se defiende una idea de una asimilación de los migrantes a lo que es ser norteamericano. Por ejemplo, The Melting Pot tuvo una influencia en el pensamiento de Teodoro Roosevelt sobre la migración, y decía que tenemos un espacio solo para una lengua aquí. Tenemos la intención de ver que el crisol convierta a nuestra gente en estadounidenses y no moradores de una pensión políglota. Entonces ahí está dando declaraciones sobre que no debe haber no deberíamos tener una diversidad cultural en cuanto a las lenguas que hablamos en Estados Unidos, sino que lo que debe haber es que todos lleguen acá a hablar un mismo idioma y pues esto es un ejemplo de una de las características culturales que él quiere asimilar, por ejemplo, que todos hablen inglés. Entonces, como respuesta a la posición de Roosevelt y a la posición de Melting Pot o del crisol, Horace Kallen escribe en 1915 la democracia versus el crisol. Y en esta sostuvo que las diferencias culturales debían ser reconocidas y respetadas. Se opuso al monismo cultural imperante en la época y, entre otras cosas, dijo: ¿qué vamos a hacer de Estados Unidos? Un tono unísono cantando el viejo tema anglosajón, América, la América de la escuela de Nueva Inglaterra, o una armonía en la cual ese tema será dominante quizás entre otros, pero entre muchos otros no el único. Es decir, si bien puede que haya unos significados culturales que sean hegemónicos dentro de una comunidad, eso no quiere decir que entonces debemos descartar los otros. O sea, en la práctica siempre va a haber un significado, una cultura que se va a imponer sobre las demás, pero eso no quiere decir que entonces debamos rechazar todas las otras culturas, sino que debemos convivir con todas ellas. Debemos de hacer de América no un tono unísono, sino una armonía de muchas voces. Entonces, otro pragmatista que habló sobre el pluralismo cultural fue John Dewey. John Dewey, al leer el trabajo de Horace Kallen, planteó que las diferentes voces en una orquesta debían contribuir entre sí para el espíritu nacional de Estados Unidos. Él consideraba que la metáfora de Kallen podría interpretarse como que suenen muchas voces, pero que no sean armoniosas, que sean muchos ruidos distintos que no permitan apreciar la música, sino que sea simplemente ruido. Entonces él decía que se debía contribuir, o sea, que todas estas voces no debían entenderse como cosas aisladas, sino que debían integrarse de tal manera que formara una armonía. Entonces no se trata de que suene por ahí la voz de los judíos y que suene por ahí la voz de los franceses, sino que entre todos se construya lo que va a ser la cultura americana. Bueno, entonces él dice que lo peligroso es que cada factor se aísle, que trate de vivir de su pasado y que luego intente imponerse sobre otros elementos, o al menos mantenerse intacto, rehusando así aceptar los que tienen que ofrecer otras culturas. Entonces Dewey ya promueve un concepto dinámico de la cultura, no entiende la cultura como entonces, de manera estática, diciendo que entonces tenemos que respetar una cultura solamente por su tradición o solamente como es hasta un momento dado de la historia, sino que las culturas van cambiando y se van nutriendo la una de la otra, y los significados culturales suelen ser más dinámicos. No hay que ver la cultura de una manera esencialista. O sea, ya lo que propone Dewey es una postura antiesencialista sobre la cultura. Bueno, Horace Kallen luego escribe El pluralismo cultural y la idea norteamericana. Ahí es donde se introduce el concepto de pluralismo cultural y se habla del pluralismo cultural a partir también de la necesidad de aclaración que surge de la respuesta de Dewey. Él aclara que lo que él considera pluralismo cultural también es un concepto
que reconoce el dinamismo cultural de las personas y los grupos sociales. Entonces él dice que un pluralismo fluido, él dice promover un pluralismo fluido relacional que el individuo vivo encuentra en las transacciones con las cuales construye su historia personal, entrando y saliendo de grupos, entablando una comunión abierta u oculta con sociedades de sus semejantes, cada una distinta de las demás y juntas a la vez, luchando por ofrecer y mantener sus medios comunes que nutren, garantizan y amplían los valores diferentes y a menudo en competencia que aprecian de manera distinta. Claro, nosotros no debemos participar únicamente de un grupo social y adoptar todos los significados que existen en este grupo social, sino que podemos estar en un grupo social, pero también incluirnos en otro, tomar cosas de cada uno, después irnos a otro lado. Y asimismo, esto también es compatible con la idea que hoy está, pues la idea popular de hoy de que hay que considerar la interseccionalidad, pues, porque cuando consideramos la interseccionalidad, también estamos tomando los significados de diferentes grupos sociales y para integrarlos en nuestra identidad y la forma en que entendemos el mundo. Bueno, un pensador que fue discípulo de Dewey, pero que murió de manera prematura, era Randolph Bourne, que escribió Transnational America y criticó la metáfora del melting pot y la americanización de los migrantes, es decir, la asimilación de la que habíamos hablado anteriormente. Esto se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial, donde había un contexto de bastante nacionalismo y xenofobia, y él se opuso pues, a dicho nacionalismo y a la xenofobia resultado de ese nacionalismo y de la Primera Guerra Mundial, y abogó por un cosmopolitanismo. Él decía que actuamos como si quisiéramos que la americanización tuviera lugar en nuestros términos, pero no con el consentimiento de los gobernados. Somos todos nacidos en el extranjero o descendientes de extranjeros. Entonces él fue uno de los que ayudó a impulsar la idea de que Estados Unidos es un país de extranjeros y que por tanto no deberíamos imponer obligaciones a las personas que llegan al país sobre los significados que le tienen que dar, pues, al mundo en el mundo que los rodea. Estados Unidos debería llegar a ser un país que respeta las diferencias culturales y se enriquece de esas diferencias, es lo que diría Bourne. Bueno, hasta aquí el pluralismo cultural se centró principalmente en los migrantes que venían de Rusia, que venían de Europa, pero no se centró tanto en los afroamericanos que venían de África. ¿Por qué? Porque en ese momento se tenía la idea de que estas personas carecían de cultura. O sea, se consideraba cultura lo que venía, por ejemplo, de Europa, pero no se consideraba cultura lo que venía de África. Entonces, simplemente, esto no entraba dentro de la categoría de pluralismo cultural. Fue después, bajo el trabajo de Dubois, en su obra Las almas de la gente negra, donde él empezó a abogar porque los afroamericanos debían sentirse orgullosos de su herencia cultural. Esto puede entenderse como una de las primeras manifestaciones de lo que en la filosofía política se entiende como las luchas por el reconocimiento. Entonces, él retrató, en esta obra, Dubois retrató el genio distintivo y la humanidad del alma negra, pues que antes estaba ausente en las discusiones sobre la cultura, y además cambió la connotación despectiva que se le solía dar a la palabra negro por una connotación positiva de orgullo. Entonces ya las personas empezaban, cuando escuchaban la palabra negro, ya no se sentían ofendidas, o al menos hacían un esfuerzo por no sentirse ofendidas, sino por entenderla como algo de lo que tienen que ser orgullosos. Ya no sentían esa subordinación en razón de su raza, sino un orgullo a partir de ella y una defensa de la misma. Querían reivindicar que ser negro es algo bueno. Bueno, Alan Locke también fue un estudiante y un asistente de la conferencia que hablaba de un mundo, de un mundo pluralista, de un universo pluralista de William James. Él estudió en Oxford
se ganó una beca que se llamaba la beca Rhodes, que era una beca muy prestigiosa en ese momento para poder estudiar en Oxford, pero el contexto de racismo en Estados Unidos era tan fuerte que fueron sus mismos compatriotas americanos los que también fueron a Oxford, los que hicieron un boicot para que él no pudiera estudiar ahí. Hicieron esfuerzos y protestas para que él, o sea, rechazando su incorporación a la universidad. Bueno, él es principalmente reconocido como un activista político, no tanto como un filósofo, y participó en lo que se llamaría el Renacimiento de Harlem, que fue un movimiento artístico donde se quería reivindicar los aspectos positivos de la cultura afroamericana mediante el arte. Sin embargo, él también dictó unas conferencias en las que refuta las ideas del racismo científico y de que existen factores fijos, ya sean biológicos, sociológicos, antropológicos o culturales, que estén determinados por la raza. Bueno, ya entrando en materia en cuanto a la polarización política. Yo considero que el pluralismo cultural está muy ligado a la idea de la polarización política, porque en la polarización política y en los conflictos actuales en los que está atravesando la humanidad, suelen haber muchas retóricas culturales, en las que, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, se dice que, o sea, se trata de legitimar la invasión a Ucrania a partir de argumentos históricos culturales de Rusia, de que realmente las personas que están en el Donbass son personas que tienen más que ver con los rusos que con los ucranianos, que son personas que comparten un mismo lenguaje, que son parte de su pueblo. Entonces suelen dar retóricas culturales para legitimar las acciones que se llevan a cabo. Lo mismo está pasando con el conflicto de Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Israel suele pues, defenderse de las críticas sobre las violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza a partir de señalamientos de antisemitismo que defiende. Entonces lo que dice es que entonces las personas están en contra de Israel es porque odian a los judíos y no realmente porque se está atacando una población civil vulnerable y que no tiene medios para defenderse, que se está violando el derecho internacional humanitario. Entonces, ambos conflictos están llenos de narrativas que buscan legitimar actos violentos perpetrados desde todos los lados. Es decir, Israel busca defenderse diciendo, valga la redundancia, que entonces sus medidas son unas medidas de legítima, o sea, las medidas que ha adoptado en la guerra son medidas de legítima defensa. Y jamás busca defenderse estableciendo una narrativa de que lo que están haciendo es una justa resistencia y que no tienen otra alternativa, pues porque Israel los ha llevado hasta ese lado. Pero entonces esa justa resistencia también sirve para legitimar que haya secuestro de población civil, asesinatos de población civil, para justificar actos violentos. Y entonces ahí nos podemos cuestionar realmente hasta qué punto se puede decir que eso es resistencia, hasta qué punto se puede decir que es legítima la defensa que está haciendo Hamas a partir de la violencia que no se desconoce que influye a Israel sobre su población. Bueno, yo considero que una condición necesaria de la guerra tiene que ver con los procesos de demonización y deshumanización del enemigo. Estas son estrategias de lo que luego hablaré, que es el moral disengagement, que es la desvinculación moral. Es decir, cuando nosotros vamos a la guerra, nosotros no podemos pensar en el enemigo como seres humanos, tenemos que pensar en el enemigo como seres que están por debajo de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, cuando empezó la escalada de conflicto en octubre, una de las primeras declaraciones que dio Netanyahu o que dio alguien relacionado a la defensa en el gobierno de Israel fue decir que los palestinos entonces eran animales humanos.
que quién vaya a saber qué significa un animal humano, porque parece que estaba hablando de dos cosas distintas y opuestas, ¿no? Pero lo que me parece que quiso decir en ese momento es que son inferiores a los humanos y más parecidos a los animales, que es una de las estrategias que se suelen usar para la deshumanización del enemigo y por ende la desvinculación moral, de no sentir pues una autocensura cuando cometemos un agravio hacia el enemigo. Y esta deshumanización también está fundada en una oposición moral completa con el otro. Entonces solemos tener, o sea, promover narrativas de que están los buenos y están los malos, de que la guerra es una lucha de los buenos contra los malos, de que es una lucha de la justicia contra el terrorismo o de los opresores contra los oprimidos. Solemos colocarnos en bandos y decir, nuestro lado defiende lo correcto mientras que el otro lado defiende lo incorrecto. Entonces, esa defensa de lo correcto es superior a los daños que podamos causarle a las personas que realmente están pues, viviendo todas las tragedias de la guerra. Bueno, una definición de polarización política que nos brinda el psicólogo social Van Pruijnen es el grado en que los ciudadanos se vuelven ideológicamente arraigados en sus propias creencias políticas, aumentando así la brecha con los que aumentando así la brecha con los otros ciudadanos que tienen valores y creencias políticas diferentes. Es decir, se empieza a interpretar la realidad social y política como una lucha de nosotros contra ellos, como una lucha de bandos. Entonces lo que hay que hacer es ganar una batalla en contra del otro bando, es imponer nuestra ideología sobre la del contrario. Bueno, esta visión de la sociedad, esta visión reduccionista de la sociedad y lo que es la política, se basa en la caricaturización y en la esencialización del otro a partir de prejuicios. Nosotros ya empezamos a crear imágenes sobre lo que es una persona conservadora o sobre lo que es una persona progresista. Entonces, si eres conservador, tienes que defender todas estas ideas. Si eres progresista, tienes que defender todas estas otras. Tienes ciertos rasgos en tu temperamento definidos, pero ni todas las personas progresistas piensan igual, ni todas las personas conservadoras piensan igual, ni tienen los mismos temperamentos, ni son igual de tolerantes o igual de intolerantes. Siempre hay matices. Sin embargo, cuando se muestra esencialización del otro, parece que no hubiera matices. Parece que lo que hubiera son posiciones disfrazadas. Entonces, si una persona empieza a defender, empieza a negar el cambio climático o empieza a decir que deberíamos actuar para frenar el cambio climático, o si dice que está en contra del aborto, o sea, que está en contra de la decisión libre sobre el aborto o que está a favor de la decisión libre sobre el aborto, entonces ya nosotros los podemos calificar con rótulos como de fascista, si por ejemplo está en contra del aborto, y comunista, por ejemplo, si está apoyando el aborto, pero necesariamente no tienen que ser una persona de derecha, una persona fascista, y una persona de izquierda no tiene que ser una persona comunista. Simplemente que la polarización política nos ha llevado al extremo de tener que reducir todo en categorías sencillas. Esto está influenciado por y a la vez potencia lo que se llama el concepto de populismo. Que el concepto de populismo, a grandes rasgos, es pensar que entonces hay un pueblo verdadero y un pueblo verdadero cuya voluntad tiene que imponerse sobre el daño de la sociedad que le hace una élite corrupta. Entonces el escenario político es una lucha del pueblo contra una élite. Y esto se puede encontrar en pensamientos tanto de izquierda como de derecha. Esto se puede encontrar en el pensamiento de la teoría de conspiración que suele promover la derecha alternativa, de que entonces hay una agenda política que lo que quiere es, por ejemplo, imponer la homosexualidad como algo hegemónico en los colegios. O también se puede considerar del otro lado como diciendo que entonces todos los problemas es porque los intereses de los burgueses no se van nunca a acomodar con los intereses de la clase trabajadora. Entonces lo que hay en la realidad no es más que una lucha de clases en la que se tiene que imponer pues el trabajador sobre la persona burguesa, sobre los capitalistas. Pues. Bueno,
La polarización política, bueno, detrás de la polarización política, según Van Pruyen, ese Van Pruyen, hay lugar a varios procesos psicológicos a nivel micro y medio, y estos determinan cómo un ciudadano puede pensar y sentirse frente a personas que piensan distintos. Entonces, en escenarios de polarización política, algunos tomas de posiciones afectan la interpretación sobre el otro. Entonces, como decíamos antes, el trato que le damos a la minoría, la confianza o desconfianza que tenemos con los líderes y expertos en temas como el cambio climático, la salud pública, pobreza y conflictos internacionales, la toma de decisiones que tomemos en todos estos asuntos va a determinar la forma en que nosotros vemos al otro. Entonces, si vamos a sentir disgusto, resentimiento o simpatía hacia el otro. Bueno, en la polarización política también están presentes la retórica de la batalla de las culturas. La idea, el concepto de la batalla de la cultura lo que quiere decir es que hay un conflicto de grupos sociales por defender y querer promover perspectivas contrarias en nuestras sociedades. Entonces eso se puede ver como dos posiciones que quieren imponer cada una su monismo cultural. Puesto que no hay otra manera, sino bueno, detrás de las guerras culturales hay pretensión de monismo cultural, el cual puede que no encuentre otra forma de establecerse que no sea mediante una imposición a la población que la rechaza. Entonces, no es que vamos a dialogar y vamos a encontrar un punto común entre las diferentes posiciones ideológicas o los diferentes monismos culturales para construir pues, un sentido común en que ambos estemos dispuestos a hacer concesiones, sino que vamos a intentar es imponer nuestra ideología sobre las de los demás, puesto que creemos que esta es la verdadera o la correcta. Entonces, la moralización de la política, según Bloom, suele considerarse como la raíz de las guerras culturales en Estados Unidos. Ya más adelante hablaremos de lo que es la moralización de la política. Bueno, algunas pruebas de que en realidad existe polarización cultural en nuestros contextos actuales a nivel global pueden ser, por ejemplo, la toma del Capitolio por los seguidores de Donald Trump en enero del 2021, el similar asalto al Congreso de Brasil en enero de 2023, algunas manifestaciones neonazis en las que se hacen consignas antisemitistas que han ocurrido en España, como la que ocurrió en 2011, en la que una chica neonazi popularmente decía que los judíos eran el problema, que había que erradicar pues, a los judíos. Y hechos de violencia ocurridos en protestas sociales, por ejemplo, la quema de la alcaldía del Consejo Municipal de Jamundí en Colombia durante el llamado estallido social, por mostrar un ejemplo del otro lado. Bueno, entonces, partimos esta presentación hablando de que nuestras creencias ontológicas y epistemológicas influyen en nuestra conducta moral. Ahora vamos a respaldar eso a partir del trabajo de los psicólogos sociales Skidka y Bauman. Entonces, ellos dicen que detrás de la polarización política lo que hay son convicción moral y convergencia moral. Y ya voy a explicar qué son estos conceptos. La convicción moral es una fuerte creencia en que lo que defendemos es bueno, moral o correcto, mientras que lo que defienden los demás es malo, inmoral e incorrecto. Entonces ella dice que nuestras creencias son, o sea, es la creencia de que lo que nosotros, valga la redundancia, creemos es factualmente cierto, es decir, corresponde con los hechos que realmente han ocurrido en la sociedad o en la realidad. Y que los juicios morales que hacemos sobre estos hechos que ocurren en la vida social son correctos. Esto conduce a un absolutismo moral que puede llevar a la intolerancia, porque entonces nosotros tenemos un sentido fuerte de justicia y que lo que nosotros estamos defendiendo es lo que hay que defender. Y eso puede llevar a que seamos intolerantes con las creencias morales que tengan los demás, puesto que ellos están equivocados y lo que tenemos que hacer es demostrarles su equivocación. Entonces nuestras metas se imponen por encima del bienestar de los otros en muchos casos. Bueno, otra condición es, bueno, entonces la convicción moral sería una condición necesaria de la polarización política, de acuerdo con Skidka. Pero además, en esta juegan sesgos psicológicos, como el sesgo de confirmación.
que es la tendencia de las personas de buscar interpretar la información de manera que soporte sus opiniones existentes. Los seres humanos solemos darle más importancia a las opiniones que confirman lo que nosotros ya creíamos, pero esto tiene que ver con la psicología propia de lo que dirán algunos que es la naturaleza humana. Entonces, el hecho de que tratamos de evadir sensaciones desagradables provocadas por la disonancia cognitiva, el hecho de que buscamos mantener la paz en nuestro círculo social, el hecho de que tenemos una necesidad por compartir una visión del mundo con quienes compartimos nuestra intimidad y el hecho de que sentimos una necesidad de pertenecer a un grupo social, pueden ser cosas que nos llevan a caer dentro del sesgo de confirmación. Entonces nosotros siempre tenemos que ser vigilantes para evitar estos sesgos a la hora de entablar un intercambio de ideas. Entonces, el otro concepto que está detrás de la polarización política es la convergencia moral, y es la percepción de que otros comparten unas mismas posturas morales contigo. La convergencia moral influye en la presencia de la violencia en las protestas sociales, por ejemplo. Entonces, hay un estudio realizado por investigación Marlon Muishman, si no estoy mal, en el que se determinó que cuando las personas comparten una postura moralizada con los otros miembros de su grupo, aquellos se verán más respaldados y menos constreñidos por las posibles consecuencias negativas y más convencidos de que ejercer actos violentos está moralmente justificado y que en efecto se podría lograr un cambio significativo a partir de ellos. Entonces, cuando estamos en una protesta y consideramos que las otras personas piensan igual que nosotros, pues primero nos sentiremos más seguros para desplegar acciones violentas, pero además la justificaremos diciendo como es necesaria y el hecho de que muchas personas piensen como estoy pensando yo en este momento y defiendan lo que estoy defendiendo en este momento a partir de esta acción violenta, da cuenta de que realmente es justa y que realmente es necesaria. Bueno, ahora hablemos del concepto de desvinculación moral que había mencionado brevemente, que ocurre con los conflictos de Ucrania y Rusia y en general de toda la guerra. Este concepto se le atribuye a Albert Bandura, un psicólogo también, y establece que los individuos razonan moralmente a partir de unos estándares morales internalizados y se abstienen de actuar inmoralmente de acuerdo a estos estándares a partir de sanciones morales autoimpuestas cuando estos son quebrantados. Es decir, solemos hacer una autocensura nosotros mismos cuando no somos leales a nuestras propias leyes morales que hemos internalizado. Pero entonces hay unas formas de vincularse de esta autocensura moral. Una de las formas de vincularse de esta autocensura moral es la deshumanización, es decir, excluir a otros individuos de nuestra comunidad humana, asimilándolos a una categoría inferior. Lo que decía que hizo el gobierno de Israel al llamar a los palestinos como animales humanos y no como humanos. O como terroristas o como otras categorías que lo que buscan es pues diferenciarse de los seres humanos que realmente consideramos que son seres humanos, que pertenecen a nuestra comunidad humana. Entonces, las alegrías y el sufrimiento de las personas con quienes nos identificamos nos afectan más que de las personas extrañas, particularmente si son despojadas de sus cualidades humanas. Esto es lo que ocurrió con los judíos en el Holocausto. En el Holocausto se difundía una metáfora de que los judíos eran un cáncer que había que extirpar del cuerpo alemán. Entonces, no se y que los judíos también gozaban de un estatus inferior que el de los animales, porque muchos, como popularmente se dice, hasta Hitler era animalista, pero no tenía ese compromiso ético con otros seres humanos como los judíos, puesto que no los consideraban humanos, los consideraban como una enfermedad y algo que había que erradicar de un cuerpo metafórico que constituía Alemania. Bueno, ya entrando en materia sobre el pragmatismo filosófico y lo que nos puede aportar para paliar estos efectos de la polarización política en contexto de pluralismo cultural, pues vamos a empezar explicando qué es el pragmatismo filosófico. El pragmatismo filosófico surge primeramente con
con Charles Peirce, pero inicia principalmente como, o sea, empieza siendo algo muy distinto a lo que terminaría desarrollando posteriormente pues otros filósofos pragmatistas, pero inicialmente era un método para esclarecer nuestras ideas y evitar las trampas del lenguaje en la metafísica. Charles Peirce era un químico que desconfiaba mucho de la filosofía y desconfiaba mucho de la filosofía metafísica, y pensaba que a veces la filosofía se quedaba en lo que eran unos juegos del lenguaje, pero que eran muy, no se discernía bien lo que quería decir, lo que querían decir algunas ideas dentro de la filosofía. Entonces él pensó en un método para esclarecer el significado de dichas ideas, y esa sería la máxima pragmática. Entonces él dice que se consideren qué efectos que considérese qué efectos que pudieran concebiblemente tener repercusiones prácticas concebimos que tiene el objeto de nuestra concepción. Entonces nuestra concepción de esos efectos constituye la totalidad de nuestra concepción del objeto. Es decir, para establecer el sentido de una idea, lo que Peirce propone es que tengamos en consideración qué efectos sensibles podemos nosotros esperar de nuestras concepciones del objeto. Entonces, él pone un ejemplo, que es el de la transustanciación en el acto de la comunión para los protestantes y para los católicos. Entonces, él dice que para los católicos el vino y el pan son la sangre y el cuerpo de Cristo en un sentido literal, mientras que para los protestantes solo lo es en un sentido figurativo. Sin embargo, ambas creencias serían iguales, puesto que los efectos que tienen considerar una creencia o la otra llevan a lo mismo, puesto que cuando la persona ingiere, o sea, el católico, por mucho que diga que en un sentido literal el vino es la sangre de Cristo, él sabe que si consume mucha sangre de Cristo, pues va a terminar borracho, a tener, va a sufrir los mismos, se pueden esperar las mismas repercusiones prácticas. Entonces él dice que estas creencias serían entonces iguales, ¿no? Porque no se diferenciarían los efectos prácticos. Entonces también sostiene que la esencia de nuestras creencias son hábitos de conducta. Entonces una creencia tiene tres propiedades. Supone la conciencia de algo, sirve como una forma de calmar la irritación causada por la duda y establece un hábito de conducta. Podemos entender esto de manera secuencial. Por ejemplo, somos conscientes de que una creencia que antes sosteníamos ya no es coherente o ya no se sostiene, puesto que nos enfrentamos como a una experiencia nueva, a una idea que no habíamos considerado antes. Esto nos produce pues inconformidad, nos produce irritación, puesto que ya está tambaleando nuestro sistema de creencias y necesitamos entonces calmar esta duda a partir del establecimiento de una nueva creencia que al mismo tiempo establece un hábito de conducta frente a una situación que pueda otra vez causar dicha duda. Entonces las creencias siempre llevan a hábitos de conducta. Si una creencia lleva, como habíamos dicho antes, si una creencia no lleva otro hábito de conducta, pues esta creencia no es realmente diferente que la que teníamos antes. Entonces, si dos creencias calman la misma duda y conllevan el mismo hábito, entonces no son creencias distintas. Así como tocar una melodía en dos tonalidades distintas no es tocar dos melodías distintas. Entonces, ambas ideas que está promoviendo Peirce suponen una interrelación entre teoría y práctica. Muchas veces pensamos en la teoría como algo separado de la práctica, y muchas veces a la filosofía se la echa de lado, se le resta valor, pues porque se dice, es que eso son discusiones teóricas, pero nosotros vivimos en un mundo práctico. El pragmatismo une estas dos cosas y diría, es la teoría que sostenemos lo que determina nuestra práctica. Si no tuviéramos estas teorías, actuaríamos de manera distinta. Por tanto, es completamente relevante
pensar sobre la conveniencia de las teorías que defendemos, ¿no? Entonces, hasta este momento, el pragmatismo no se ha considerado como una teoría de la verdad, sino como una teoría para esclarecer el significado de las palabras. Tiene que ver con el sentido de las ideas y no tiene que ver tanto con la verdad o falsedad de las ideas. Sin embargo, aquí entra el segundo pragmatista, que es William James. Él sí va a interpretar la teoría de Peirce para darle un sentido dentro de una teoría de la verdad. Entonces, William James sostiene que el pragmatismo tiene que ver más que con una, pues con una doctrina que promueva un contenido específico sobre lo que es la verdad. Lo que es el pragmatismo es una actitud para orientarse, no es una escuela de pensamiento que promueva un contenido particular como verdadero o falso. Entonces, esta actitud que promueve el pragmatismo es la actitud de apartarse de las realidades primeras, los principios, las categorías, las supuestas necesidades y dirigir las miras a lo que sucede más adelante, los frutos, las consecuencias y los hechos. No nos interesa tanto entonces encontrar lo que sería una naturaleza humana universal para de ahí decir como que entonces si la naturaleza del ser humano es de tal forma, entonces nosotros debemos sacarla como consecuencia que todos los seres humanos tienen un cierto derecho natural. No, sino que lo que está diciendo Peirce, lo que está diciendo James, es que tenemos que tener en cuenta las consecuencias. ¿Qué tan conveniente es creer que tenemos un derecho natural? ¿Qué tan conveniente es creer que todos los seres humanos son libres e iguales para nuestra convivencia en sociedades pluralistas? Entonces, una de las metáforas para explicar, que recoge William James en su trabajo de Pragmatismo, un nuevo nombre para viejas formas de pensar, que es una recopilación de varias conferencias que dio William James durante su vida, es una metáfora ilustrada por Giovanni Papini, que indica que el pragmatismo se coloca en medio de nuestras teorías como un pasillo de hotel. El pragmatismo se coloca en medio de nuestras teorías como un pasillo de hotel. Innumerables habitaciones dan a él. En una se puede encontrar a alguien escribiendo un libro ateo, en la siguiente alguien de rodillas suplicando fe y fortaleza. En una tercera un químico investigando las propiedades de un cuerpo. En una cuarta se puede estar ideando un sistema de metafísica idealista. En una quinta demostrando la imposibilidad de la metafísica. Pero todas ellas comparten el pasillo. Todas ellas deben pasar a través de él si desean tener una forma practicable de entrar y salir de sus respectivas habitaciones. Es decir, muchas doctrinas, muchas ideologías y corrientes del pensamiento filosófico pueden tener una actitud pragmática, pero ser pragmatista no determina el contenido de lo que van a defender. Uno puede ser pragmatista y ser ateo, uno puede ser pragmatista y ser creyente. De hecho, a pesar de su lucha en contra del racionalismo, William James defiende la religión porque William James dice que es preferible los efectos de considerar la religión cierta que los de no hacerlo. ¿Cuáles serían estos efectos? Es ver la forma, es creer más en el libre albedrío, es ver la forma ver la vida de una manera más optimista, creer en una justicia divina, o sea, creer en cosas que nos hacen ver la vida con más luz, con más esperanza, mientras que un determinismo parece decirnos, muchas veces promovidos por las ciencias, parece decirnos parece promover una actitud pesimista, como no tenemos ninguna injerencia en nuestro destino, por tanto, ¿para qué esforzarnos por cambiar las cosas? Entonces, él dice que es más provechosa la actitud de la persona religiosa. Entonces, aquí, lo que él está diciendo, de lo que está hablando es de las consecuencias prácticas esperadas al aceptar la verdad o falsedad de una creencia, que es distinto de lo que decía Peirce, porque aquí está metiendo el elemento de la verdad o la falsedad. Esto lo saca de una aplicación del principio pragmatista que hizo el químico Oswald en una conferencia a la que él asistió, en el que dice: ¿en qué variaría el mundo si esta o aquella alternativa fuese verdadera?
pero Peirce no había hecho referencia a la verdad en la máxima pragmática, como sí hizo Oswald y como sí hizo James. Por lo cual, Peirce busca desligarse de James al llamar a su teoría pragmaticismo, y ya lo que se defendería James sí se le daría el nombre de pragmatismo. Entonces, pragmatismo es un tipo de empirismo para James y rechaza la idea de encontrar principios universales. Él considera que las verdades estáticas son artificiales y dogmáticas, que las teorías son herramientas y no respuestas a enigmas sobre el universo. Es decir, las teorías son herramientas a partir de las cuales nos apoyamos para llevar a cabo nuestras vidas, para cumplir con los propósitos que nos trazamos. Entonces, lo verdadero es aquello que es coherente con nuestro sistema de creencias y nos reporta alguna utilidad. Él dice que aquello que va en contra de nuestro sistema de creencias, muy difícilmente lo vamos a aceptar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para tener una creencia nueva es, primero que todo, volverla coherente con las creencias que ya sosteníamos en el pasado, y además considerar que ésta nos reporta algún beneficio. Y él sostiene que esto incluso es lo que hace la ciencia, como que trata de integrar más ideas dentro de la teoría, tener en cuenta algunas nuevas ideas que de pronto refutan lo anterior, pero entonces tenemos que buscar la forma de darle sentido a nuestra narrativa sobre el conocimiento humano. Y esto nos va a reportar pues la utilidad de calmar nuestra duda y de tener un mejor manejo de la realidad material. Bueno, otro pragmatista que habla sobre la verdad es John Dewey. Entonces, John Dewey no propone una teoría sobre la esencia de la verdad, sino sobre los usos que hacemos de la expresión verdadero. Él recontextualiza el término correspondencia mediante la metáfora de una llave que sirve para abrir una cerradura. Entonces, lo que corresponde es una solución adecuada a una pregunta o un criticismo. Esto es lo que tenemos que entender por correspondencia y no otra cosa. Y habla de la función operativa de la verdad. La verdad se sitúa en el contexto de una investigación, siempre. Entonces, es la creencia que surge como resultado de un proceso de investigación que sigue los métodos de verificación aprobados por una autoridad en una comunidad de investigadores y que se corresponde a las mejores técnicas disponibles en el momento. Entonces, no tenemos que conducir las investigaciones cada vez que afirmamos algo, puesto que confiamos en lo que dicen los investigadores y eso permite la acción colectiva. Si no, pues lo que pasaría sería la inmovilidad, porque no estaríamos nunca seguros de nuestras creencias, entonces no actuaríamos. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, esto supone entender la verdad como un proceso de justificación rigurosa, porque entonces lo que nosotros vamos a sostener que es la verdad no es algo que se corresponda con una realidad material del mundo, una verdadera realidad del mundo, sino lo que consideramos que es la justificación más válida en un momento dado, pues porque así lo dice la autoridad más respetada en ese momento a partir de la aplicación de las mejores técnicas de investigación disponibles en dicho momento. Entonces, lo verdadero es un juicio que hacemos a posteriori sobre los resultados, que son siempre provisionales de una investigación. Lo verdadero no es algo inmutable, siempre es algo revisable. Supone un compromiso con una justificación rigurosa de nuestras creencias y se coloca en una posición privilegiada sobre la mera opinión. Lo verdadero, entonces, está ligado a la idea de la falibilidad. Y lo que consideramos verdadero en un momento histórico, puede volverse falso en otro momento histórico y ser reemplazado por otra idea. Bueno, ya entrando, estos eran los pragmatistas clásicos. Ahora vamos a entrar en el neopragmatismo de Richard Rorty. Richard Rorty es un filósofo posmoderno. Los otros pragmatistas no eran filósofos posmodernos, pero ya vamos a hablar de qué quiere decir que sea posmoderno. Para Rorty, el pragmatismo filosófico también liga el pragmatismo filosófico más con la política, cosa que no hacían tanto los demás. De pronto sí Dewey, pero no tanto James y Peirce. Bueno, Rorty sostiene que el pragmatismo es el intento de lograr que el sentido de ciudadanía democrática se desplace a un poder no humano. Entonces,
El neopragmatismo es una reinterpretación del pragmatismo clásico desde el giro lingüístico de la filosofía. Esto quiere decir que, esto quiere decir que se entiende la realidad social que es construida a partir del, se entiende que la realidad social es construida a partir de los juegos del lenguaje. Los juegos del lenguaje no son algo de lo que hay que evadir, así como decía, como pensaba Peirce, sino que son lo constitutivo del sentido que le damos a las cosas dentro de la, de la realidad social. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos en las categorías de objeto y sujeto en la epistemología a partir de un juego del lenguaje que fue introducido por Descartes, pero no es porque sea algo que pertenece a una realidad que está más allá del ser humano en un plano neutral y objetivo, sino porque simplemente es un producto cultural que se desarrolló de la historia contingente del ser humano, pero que podría haber sido de otra forma. Pero eso es la realidad que hemos construido. El género es un ejemplo de esto. ¿Qué significa ser hombre o qué significa ser mujer? Es una realidad social construida a partir de los juegos del lenguaje. Entonces, Rorty es posmoderno porque él está en contra de, o sea, es posmoderno, hay muchos sentidos de posmodernismo, pero Rorty es posmoderno en el sentido de Lyotard, en el sentido de que él está en contra de las metanarrativas que buscan legitimar cierto discurso. Entonces, por ejemplo, él está en contra de la idea de verdad como correspondencia con la realidad para legitimar un conocimiento objetivo y para legitimar ciertas consecuencias morales a partir del conocimiento de la naturaleza humana. Ese es el gran relato en contra del que está Rorty. Pero existen muchos grandes relatos, pero el posmodernismo de Rorty solamente ataca ese. Entonces, una de las ideas de Rorty es la crítica al fundacionalismo, como habíamos dicho. Se opone al metarrelato de que existe una verdad que legitima nuestro conocimiento científico y nuestra cultura política, es decir, que legitima la democracia liberal y la cultura de los derechos humanos. Se opone al platonismo y al pensamiento kantiano en epistemología y ética, porque sostiene que el platonismo lo que hizo fue crear ese juego de lenguaje entre que hay una realidad, que hay una realidad objetiva verdadera y hay un mundo de las apariencias. Nosotros solo sostenemos esta distinción pues a partir de un desarrollo del pensamiento platónico. Y asimismo, también esto luego es reinterpretado por Kant de otra manera, diciendo que entonces hay fenómenos y nuómenos y que nosotros solo podemos acceder a los fenómenos, pero nunca podemos acceder al nuómeno. Es decir, que podemos acceder a interpretaciones sobre el mundo, pero no podemos acceder a las verdaderas características del mundo, lo cual sería pues otra forma de hablar del platonismo. Entonces, Rorty, al tumbar este metarrelato de que existe una verdad, lo que propone es poner la política antes de la filosofía. Es decir, no significa que entonces vamos a descartar todo el pensamiento filosófico y que ya no nos va a importar la filosofía, sino que lo tenemos que entender como un producto histórico que nos ha llevado hasta donde estamos y lo que le da sentido a instituciones sociales y políticas que defendemos en el momento. Entonces, los derechos humanos, si bien no son derechos naturales en el sentido que lo consideraban los naturalistas, le deben su existencia al naturalismo y a veces las interpretaciones que hacemos y los desarrollos que hacemos tienen que conservar o tienen que desarrollarse a partir de la lógica de que todos los seres humanos somos libres e iguales. La jurisprudencia tiene que decir, o sea, tiene que seguir haciendo referencia pues, a estos productos culturales para que sea coherente. Rorty también defiende el panrelacionalismo, es decir, que las cosas no tienen una esencia, sino que son como son en virtud de las relaciones que mantienen con las demás cosas. Rechaza la distinción entre sujeto y objeto, como había dicho, pero conserva las descripciones causales de los fenómenos. Es decir, que Rorty no es tan relativista como se le suele señalar, porque él no dice que entonces todo es una creación humana, sino que hay cadenas de relaciones causales que están por fuera del ser humano. Entonces, para Rorty no es importante preguntarse si una descripción es más adecuada que otra, sino para responder a la pregunta ¿a qué propósito se supone que sirve esa descripción?
Entonces ese va a ser el valor que le va a dar a una descripción de la realidad o a otra, una parecida a lo que decía James. Bueno, Richard Rorty promueve una ética sin obligaciones universales basadas en la naturaleza del ser humano. Esto quiere decir que esto supone defender que lo mejor que puede hacer la filosofía es considerar que el progreso moral tiene que ver con una sensibilidad cada vez mayor, con una capacidad cada vez mayor para responder a las necesidades de una variedad cada vez más grande de gentes y de cosas. Y entonces sostiene que integrar cada vez más gente a nuestra comunidad, sostiene que hay que integrar cada vez más gente a nuestra comunidad y comprometernos también con sus necesidades. A esto es lo que debería aspirar la ética. Esto es realmente el progreso moral. Que cada vez más personas hagan parte de esa categoría de seres humanos y que cada vez esas necesidades diferentes que tienen los que no consideramos como parte de esa categoría hasta el momento, sean algo que nos competa, o sea, sea algo por lo cual nos preocupemos, es decir, que desarrollemos un sentimiento de simpatía cada vez más amplio, que encontremos las pequeñas cosas que nos unen como cosas más relevantes que las diferencias que solemos tener con los pensamientos de los demás. Entonces, por ejemplo, una de estas cosas podría ser nuestra común capacidad de sentir amor y sufrimiento. No se trata de que entonces todos los seres humanos somos racionales y por eso le debemos algo a los otros a partir de compartir unas características biológicas, sino, por ejemplo, compartir nuestra, o sea, cultivar nuestros sentimientos de empatía por cosas más, o sea, que vamos a tener más en cuenta, que nos van a llegar más a nosotros, que van a mover más nuestra sensibilidad, como el hecho de que de ver una película y ver que otra persona diferente a nosotros siente el mismo amor que sentimos nosotros, siente el mismo sufrimiento que sentimos nosotros. Estas son acciones que realmente nos pueden poner los zapatos de otro y que pueden generar la solidaridad entre los seres humanos. No tanto si somos... Luis Miguel, Sí. voy a hacer de moderador. Veo que te quedan 16 diapositivas. Tenemos media hora para poder debatir. ¿Por qué no resumes en 2 minutos lo que te queda y empezamos el debate? ¿Te parece bien? Bueno, sí, me parece bien. Listo. Resume un Bueno, poco lo entonces que voy a... decir y hacemos algunas preguntas. Es que si no, no va a haber preguntas y es mejor que haya alguna pregunta. Bueno, vale. Entonces, voy a tratar de resumir entonces los aportes del pragmatismo filosófico para enfrentar la polarización política, dado que queda tan poco tiempo. Unas ideas, bueno, nosotros ya hablamos de que la polarización política entonces necesita de una convicción moral fuerte y además de una convergencia moral. Entonces, algunas formas de contrarrestar estas creencias para evitar la polarización política sería, por ejemplo, considerar que nuestras creencias determinan nuestros hábitos de conducta. Entonces, esto implica que tenemos que tener en cuenta los efectos prácticos que pueden llevar el sostener una creencia a otra. Entonces, si ya sabemos que el absolutismo moral es algo malo, una creencia, o sea, una creencia que lleva a actos de intolerancia o que puede llevar a actos de violencia, entonces lo que tenemos que hacer es tener esto en cuenta para ver si la vamos a aceptar o lo vamos a rechazar. Los relevantes son los efectos prácticos que podemos esperar de nuestras creencias. También está la idea de que nuestra moralidad es contingente y por tanto falible y revisable. Entonces, esto nos puede ayudar también pues, a desbaratar esta idea del objetivismo moral, puesto que entendemos que la moralidad no responde a algo completamente correcto o incorrecto, sino una contingencia histórica. Y por tanto nosotros siempre, o sea, nosotros el día de mañana podemos estar defendiendo otra cosa. Podemos considerar que la forma de actuar debe ser otra. Entonces nosotros tenemos que ser humildes en cuanto a nuestras posiciones morales. Y esto puede no acabar con la convicción moral, porque de pronto psicológicamente esto no se puede, pero sí acentuar o disminuir la intensidad con la que sentimos una convicción moral. Entonces, también está la idea de que la verdad es una justificación rigurosa con fines operativos. Entonces, tenemos que entender la verdad como un instrumento de justificación que nos permita a nosotros no estar siempre rumiando y quedarnos en la inactividad, dado que no conocemos
cuál es la mejor manera de actuar frente a un caso, a un problema específico, porque no tenemos un hábito de conducta establecido, sino que tenemos que entender la verdad como algo que nos permite actuar, como algo que nos permite no quedarnos rumiando ideas todo el tiempo, sino llevarnos a la acción colectiva, porque compartimos un sentido de que esta cosa, de que esto puede, de que una cosa puede llevar un de que una idea puede llevar un resultado con otras personas que también le hacen caso a una cierta comunidad científica o a cierta líder o experto. Que la democracia liberal y los derechos humanos no necesitan de fundamentos irrefutables. Es decir, para defender los derechos humanos nosotros no tenemos que partir de que entonces existe una cierta naturaleza humana universal que debe derivar en unas ciertos comportamientos morales específicos. O sea, no tenemos que decir que somos seres humanos racionales que pueden darse sus propias leyes morales para decir que entonces somos, que entonces somos pues acreedores de un derecho natural de libertad de pensamiento, de libertad de libre desarrollo de la personalidad, sino que debemos entender esto como un resultado de, como un resultado histórico frente a frente a ciertos hechos históricos. Por ejemplo, que la libertad religiosa es una respuesta a las luchas religiosas. O sea, que la gente se estaba matando entre sí por sus creencias religiosas y que, había que promover la convivencia, y una forma de promover la convivencia era aceptando y siendo tolerantes con las diferentes posiciones religiosas que puede haber en una misma comunidad y no poner una sobre la otra. Esta es una forma, es una forma de interpretar los derechos humanos como derechos históricos y no tanto como de una manera justnaturalista. Bueno, entonces también está la idea de que es más persuasiva la educación sentimental que los argumentos racionales, que es lo último que estaba hablando. Esto tiene que ver con que es más importante para nosotros difundir la cultura de los derechos humanos, el mostrar que otras personas también son capaces de sufrir y también son capaces de amar, también son capaces, o sea, que guardan estas pequeñas similitudes con nosotros para poder así ampliar lo que consideramos la categoría de la comunidad humana, o sea, de las personas como nosotros, y no a partir de argumentos racionales como que compartimos una misma naturaleza humana o una misma biología. Y esto se puede lograr a partir del arte, en la literatura, y es muchas veces lo que se critica, por ejemplo, al supuesto, al llamado movimiento woke de las películas que quieren como incluir a personas de otras razas, de otras orientaciones sexuales, de otras identidades de género, para mostrarnos que también son personas, que también comparten muchas de las cosas que tenemos nosotros, de nuestros sentimientos, y así desarrollar empatía hacia ellos. Pero entonces esto se le suele criticar por un supuesto adoctrinamiento, pero entonces lo que dice Rorty es que siempre estamos tratando de imponer una ideología sobre otros, bueno, no que siempre estamos tratando de imponer una ideología sobre otra, pero que siempre la educación es una educación ideológica. Es decir, si suspendemos la creencia de la verdad objetiva como criterio universal de validez que puede encontrarse por medio de la razón, no habría ninguna diferencia epistemológica en la educación impartida por un nazi con sus postulados de superioridad racial que aquella impartida por un liberal orientada hacia la dignidad humana. La única diferencia sería que nosotros consideramos que los liberales sirven a una mejor causa. Y esta es una postura completamente etnocentrista, pero él reconoce que es etnocentrista, dice que lo que mejor, y siempre ha sido etnocentrista, pero él dice que lo mejor que podemos hacer es ser honestos sobre ese etnocentrismo y tratar de ampliarlo para que incluya a los demás y podamos nutrirnos de los aportes culturales de otras personas. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí la presentación. Iba a decir más cosas, pero bueno, el tiempo no nos da. Adelante. Bueno, ha sido muy interesante, muy filosófico. Cuando he dicho que te gustaba la filosofía, pues se ha notado muy en la presentación, que ha sido muy filosófico. Has tratado otros temas que no estaban un poco previstos.
Yo tengo muchas preguntas, pero como siempre vamos a abrir un turno abierto de palabras para ver quién quiere intervenir. O sea que adelante. Si alguien quiere intervenir, que levante la mano, que abra el micrófono y que hable. Como no tenemos mucho tiempo, yo tengo muchas cuestiones que he ido apuntando. Por ejemplo, al principio, el pluralismo moral, el pluralismo cultural. ¿Crees que hay una analogía perfecta entre pluralismo moral y pluralismo cultural? Parece que para los pragmatistas sí, pero podría darse... O sea, has asimilado el pluralismo moral en la idea de Isaiah Berlin, ¿no?, contra el monismo, a la noción de pluralismo cultural, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta hablar del caso del fuete, que en Colombia es muy famoso, que es un caso de pluralismo cultural. Hay diferentes niveles. Habría situaciones en las que habría un pluralismo cultural y un pluralismo moral, ¿no? Por ejemplo, lo del melting pot, yo he hablado de la asimilación imposible, de la paradoja de la asimilación imposible, cuando se les impone a los inmigrantes que se asimilen a la identidad mayoritaria. Sin embargo, la identidad se define en términos religiosos y étnicos. Y se dice, Estados Unidos siempre será WASP, con lo cual nunca, el melting pot no es verdad, porque Estados Unidos siempre se define como blancos, anglosajones, y eso es un poco... por ejemplo, la parte de polarización política. O sea, has reafirmado la tesis del choque de civilizaciones, que las políticas de la identidad llevan al choque de civilizaciones, pero me gustaría que me comentaras por qué consideras que el pluralismo cultural necesariamente lleva a la polarización política, porque ¿hasta qué punto las identidades o las culturas necesariamente llevan a la polarización política? ¿O hay otro nivel que es la política, la ideología política, que es la que polariza? Esto, por ejemplo, se ha visto mucho con el controvertidísimo tema de la guerra de Israel, con que hay judíos no sionistas, hay sionistas no judíos, hay... Es decir, ¿a ti te parece claro la ecuación identidad-polarización política? Bueno, ya te he dicho algunas cosas. A ver qué puedes decir de todo esto. Ok. Bueno, fueron varias cosas. Vamos a ver si las logro tratar y si no me vas recordando. Sí. Bueno, lo primero que te escuché es la diferencia entre pluralismo moral y pluralismo cultural. Pues a mí me parece que la cultura incorpora la moral. O sea, porque la cultura es la forma en la que interpretamos siempre, o sea, de manera general el mundo. Son todos los significados que le damos a nuestra vida social. Entonces, la moral es parte de esos significados. O sea, nosotros tenemos unos postulados ontológicos y epistemológicos que nos llevan a actuar de determinada manera. Entonces, la ontología y la epistemología que sostiene nuestra cultura particular nos lleva a consecuencias éticas. Entonces, el pluralismo moral sería una especie dentro del género del pluralismo cultural más amplio. Sobre lo del melting pot, pues yo sí considero que sí, y lo dije en la presentación, que siempre hay una hegemonía cultural presente en un momento, en una comunidad dada. Entonces, en Estados Unidos sí van a haber unos significados culturales que van a ser dominantes sobre otros, y muchas personas van a considerar que la americanización de las personas migrantes tiene que ser que éstas se adecúen con esos significados culturales. Entonces, si lo hegemónico es, por ejemplo, ser cristiano, se va a esperar que las personas que lleguen no sean musulmanes, sino que sean cristianos y se asimilen a la religión que hay en el país. Si lo que se considera es que no, que ser americano en realidad es la tolerancia religiosa, entonces es como se esperará que las personas que lleguen, que tienen posiciones religiosas, creencias religiosas distintas, lo que hagan es ser tolerantes y no ser fundamentalistas en sus propias posiciones. O sea, va a depender de lo que se considere del significado hegemónico que en un momento dado tenga el ser americano. Ahora, sobre la identidad y polarización política, yo no sostengo
que las políticas de la identidad entonces conlleven necesariamente una polarización política. No, lo que considero es una cierta actitud frente a las políticas de identidad sí puede llevar a la polarización política. Por ejemplo, el considerar que entonces el esencializar, por ejemplo, a las personas intolerantes. No tuve tiempo, pero Rorty sostiene que entonces hay un problema en considerar, hay tanto un problema en considerar diferente pues a la persona que hace parte de la minoría o del grupo oprimido en un momento dado, como de considerar que no es humano la persona intolerante porque es una persona que no es capaz de sentir o de sostener los mismos postulados morales que sostenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer una desvinculación moral con la persona que es un nazi. ¿Por qué? Porque es una persona que entonces no defiende la igualdad, la igual dignidad humana, entonces no es un ser humano para nosotros, una persona por la cual sentimos disgusto. Y disgusto, iba a exponer más adelante, es la emoción predominante dentro de la polarización política, según el trabajo de algunos psicólogos sociales. O sea, también iba a hablar de Nussbaum y de promover ciertas emociones públicas que pueden frenar la polarización política. Por ejemplo, ella dice que las sociedades suelen promover sentimientos públicos como la solidaridad, a partir de asociar ciertas creencias a partir de darle valor a ciertas creencias con valores. Por ejemplo, creer en la dignidad humana nos hace pensar que tenemos una solidaridad con los otros seres humanos o que no podemos permitir que se coarte la libertad de ciertos seres humanos porque ellos tienen derecho a decidir por sí mismos y estamos en contra del paternalismo y otras cosas así, y eso genera respuestas emocionales. Pero también puede pasar lo contrario y es promover la separación, promover la exclusión a partir de ciertas emociones como lo es el disgusto. Entonces, por ejemplo, cuando en lugar de lo que dice Rorty, no ensanchamos nuestra categoría de lo que es la comunidad humana, sino que la reducimos, por ejemplo, es una práctica que yo he identificado dentro de la retórica de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, cuando dice que entonces se defienden los derechos de la gente de bien sobre los derechos de los criminales. Entonces está creando dos grupos humanos, dos grupos sociales diferentes en los cuales tenemos que darle prioridad a los derechos de unos porque son incompatibles con los derechos de otros, cuando lo que defienden los derechos humanos no es eso, pero él sí declara que es eso, pero no es eso, porque lo que defiende es la igualdad de derechos de todos. Y los derechos de los pobres de los derechos de las personas privadas de la libertad son los mismos derechos que tendría cualquier persona en sus circunstancias. El único derecho que se le ha suspendido cuando es privada de la libertad es la libertad de locomoción. Entonces, yo no creo que la identidad cultural necesariamente esté ligada con la polarización política, sino que la convicción moral y la convergencia moral son lo que llevan a la polarización política y son actitudes que se toman dentro de que se pueden tomar dentro de cierta reivindicación de una identidad, pero no necesariamente tiene que ser el caso. Bueno, tengo cuatro preguntas más. Tenemos muy poco tiempo, pero me parece todo muy interesante. El primero, la noción de Kelsen, no sé si conoces la idea de Kelsen, de que el monismo moral lleva al autoritarismo y el relativismo lleva a la democracia. Me parece que tú has más o menos dicho algo parecido. Y esto enlaza con la idea de Rorty que la democracia no necesita fundamentos. Si entiendo yo, es antifundacionalista y basa una democracia sin fundamentos. ¿Estás seguro? ¿No crees que la democracia necesita algún tipo de fundamento moral o algún tipo de noción? ¿O estás de acuerdo con la idea de Kelsen de que lo que mejor casa con la democracia es el relativismo moral? Este es un punto. El segundo, el pragmatismo como contexto de descubrimiento. Bueno, hay que decir una cosa que no sé si lo hemos dicho, pero que el pragmatismo es una filosofía muy norteamericana. Y para entender bien el pragmatismo hay que entender mucho el enfoque norteamericano. Te quería comentar, porque has intentado describir el pragmatismo. ¿Qué papel juegan los acuerdos del modus vivendi? ¿Qué papel juegan
los acuerdos pragmáticos en la visión pragmatista, porque dentro del pluralismo cultural esto es muy importante. Los acuerdos en modus vivendi, es decir, los pactos, el pacto de algo que funcione, digamos. Luego, dos puntos muy clásicos. Has citado a Butler sin citarla, porque has mezclado al pragmatismo con Butler, o al menos yo lo he entendido así. Has dicho que ser hombre o mujer es una realidad social construida con juegos de lenguaje. ¿Estás seguro de esto? ¿Crees que ser hombre o mujer no tiene algún sustrato biológico o es completamente construido? Bueno, es un tema muy debatido, pero me gustaría saber qué opinas sobre el tema. Y por último, lo has dicho de una manera muy... O sea, has aludido a un tema clásico de Rorty sobre el cosmopolitismo. Rorty dice, no podemos tener amor por toda la... Tenemos lealtad por el común de la humanidad, pero simplemente podemos aumentar nuestra comunidad. Es decir, podemos tener solidaridad con uno de los nuestros. Y si queremos ser más solidarios, no podemos ser solidarios con toda la humanidad, tenemos que ser solidarios con uno más con uno de los nuestros. Por tanto, Rorty es etnocéntrico, reconoce que es etnocéntrico y dice, bueno, pues yo si quiero ser solidario tiene que ser con uno de mi comunidad. ¿Dónde te sitúas? ¿Te sitúas con Rorty o te sitúas en una visión más cosmopolita? Ok, bueno, uno por uno entonces, relativismo. Esto era parte de la presentación. Nosotros pensamos en esta oposición de objetivismo y relativismo porque tenemos una creencia. Es lo que dirá Richard J. Bernstein. Estas discusiones no le interesan a un pragmatista porque el pragmatista no sostiene la creencia que voy a decir ahora mismo. Y es la ansiedad cartesiana. Es la idea de que si no creemos en algo objetivo, entonces estamos sumidos en el caos. Si no creemos que entonces existe un principio ordenador del universo, como podría ser Dios, entonces no sabemos qué hacer con nosotros en la vida. Entonces siempre es como una escapatoria del caos. Entonces esto es una idea por la cual a los posmodernos se les suele estigmatizar por supuestamente promover el nihilismo. Si no creemos en unos valores universales que tienen un fundamento en la naturaleza humana o que tienen un fundamento en algo estable, entonces ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a hacer que las personas actúen de una manera específica, como con unos valores democráticos o en defensa de los derechos humanos? Bajo unos principios morales. Y entonces dice que entonces caemos en el relativismo, que el relativismo nos lleva al nihilismo. Pero esto es una mala interpretación que se suele hacer de Nietzsche, porque entonces el matar a Dios o el matarlos o el deslegitimar la idea de que hay unos valores absolutos que debemos defender todos los derechos humanos, no es lo mismo que estar privados de valores morales, sino que nosotros mismos nos damos nuestros valores morales. Y para Rorty, de eso va el pragmatismo. Se trata de que no pongamos el fundamento de lo que nosotros defendemos, o sea, el fundamento de los derechos humanos, en unos principios morales inalterables y universales y que son descubiertos y corresponden con una realidad inobjetable, sino como productos que son históricos y son contingentes, pero que igual les damos valor. Y eso es ser etnocéntrico, como tú bien decías. Él reconoce el etnocentrismo de los derechos humanos, de la cultura de los derechos humanos. Pero entonces, él dice que es que no puede haber otra cosa que el etnocentrismo, porque no hay un plano neutral que nos haga escapar del etnocentrismo. Entonces, la única alternativa que él le da a querer crear una lealtad hacia una porción más amplia de la comunidad humana es integrándolos a nuestra comunidad humana. Y lo mejor que puede hacer la cultura de los derechos humanos no es entonces hacer algo que sea compatible con todas las culturas humanas, puesto que no lo va a encontrar, sino que le damos valor a las otras cosmovisiones o a los otros significados culturales siempre que sean compatibles con los derechos humanos que ya existen. O sea, no vamos a entonces defender un derecho
un derecho fundamental al autoritarismo, un derecho fundamental a la mutilación genital. O sea, no vamos a defender cosas que están en contra de nuestra cultura, y lo que estamos diciendo cuando tratamos de no caer en ese etnocentrismo son mentiras que nos contamos a nosotros mismos. No podemos dejar de ser etnocéntricos. No hay un fundamento objetivo y sólido para hacerlo, pero no podemos dejar de serlo, porque son los valores que nos han inculcado. Entonces, Rorty, en cuanto a lo segundo, que es lo que entendí por modus vivendi, no sé si lo he entendido bien, porque no manejo el concepto, pero creo que esto ya está ligado, tengo la intuición de que eso está ligado pues a unos acuerdos mínimos que tenemos que tener en una sociedad democrática. Entonces, por ejemplo, yo creo que todas estas teorías del pragmatismo, o sea, de las posiciones de Rorty, son compatibles, por ejemplo, con la moral mínima que sostenía Peces Barba. Entonces, Peces Barba sí consideraba, al igual que Norberto Bobbio, que los derechos son derechos históricos, son el producto de sucesos históricos, de revoluciones obreras, de luchas religiosas, del movimiento sufragista. O sea, no son cosas que sin alguna motivación externa hayamos pensado encerrados en un cuarto, sino que son unas respuestas a hechos históricos. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos se entiende como una respuesta a los hechos atroces que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto. Ahí nos dimos cuenta que necesitamos darle valor a la dignidad humana para que esas cosas no se repitan, e hicimos una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no se necesita un fundamento para defender los derechos humanos. Se necesita entender los derechos humanos como un producto cultural que tiene su propia lógica, porque se desarrolló cierto argumento racional que está ligado a ellos. Nosotros podemos resumir las premisas o sea, nosotros podemos resumir nuestras intuiciones morales de la cultura de los derechos humanos a partir de premisas sobre lo que es justo o es injusto, y eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la jurisprudencia, cuando desarrollamos un derecho fundamental, o es lo que hizo incluso John Rawls cuando postuló unos principios de justicia. O sea, estos no son aceptados justamente porque son compatibles con intuiciones morales que ya tenemos, pero lo que tratan de hacer los magistrados, lo que trata de hacer Rawls es ordenar eso, que sea más claro, que tenga una mayor coherencia para que en el caso de haber un dilema moral nosotros podamos tener mayor seguridad o mayor previsibilidad sobre cuál es la forma correcta de actuar. Y eso en el campo del derecho se traduce en la seguridad jurídica que es necesaria pues en un sistema jurídico. En cuanto a lo de Butler, pues tú dices que yo citaba a Butler, pero también pude haber citado a Beauvoir, o sea, porque ella dice que entonces mujer es que la mujer se hace, no se nace, entonces que tiene que ver con la forma, o sea, se tiene que ver con las expectativas de lo que es ser mujer para la sociedad. A mí me parece que todos los grupos sociales, o sea, todas las identidades tienen que ver con las expectativas que se tienen, que la sociedad tiene con respecto a uno a partir de que uno tenga ciertos rasgos, o sea, lo que la sociedad considera que es una mujer, lo que la sociedad considera que es una persona con alguna discapacidad, lo que la sociedad considera que es una persona negra, lo que la sociedad considera lo que es una persona judía, lo que determina realmente las implicaciones que tienen esto en nuestra identidad. Y esto es compatible con algunas teorías sociológicas como la promovida por Irving Goffman, que decía que entonces nuestra propia identidad, o sea, nuestro self, que es la categoría que él usa, está determinado por lo que nosotros creemos que los demás piensan de nosotros. No sé si me faltó otra pregunta. Sí, lo del etnocentrismo de Rorty, lo de uno de nosotros, lo de la comunidad, la solidaridad. Sí, entonces es que pensé que lo había tratado en la primera pregunta sobre el relativismo, pero Bueno, entonces, decir pero puedo volver a eso. O sea, Rorty sostiene entonces que lo único que podemos hacer es ampliar nuestra comunidad humana, es integrar a más personas dentro de estas categorías. Eso no quiere decir que los debamos asimilar, porque ya como habíamos dicho, el pragmatismo está en contra de ese proyecto de asimilación, pero sí entender que hay como unos límites, que hay una ética básica, una moral básica, de la cual
en la cual las otras personas que son diferentes a nosotros tienen que acoplarse para, para no terminar desfigurando lo que es nuestra cultura de los derechos humanos. Entonces puede haber un pensamiento novedoso, enriquecedor, que nos haga a nosotros pues ampliar nuestros derechos humanos, pero no puede ser contrario a lo que ya defendemos o lo que es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, a mí me parece, cuando yo escucho esto, yo pienso, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas se reconocen otras cosmovisiones, otras formas de entender el mundo, pero a partir de su compatibilidad con lo que ya consideramos que es parte de los derechos humanos. No vamos a permitir, bueno, la Corte Constitucional colombiana lo ha hecho con el caso del fuete que mencionaba, pero lo hace a partir de una asimilación con nuestra cultura, es decir, como que el sentido de justicia de las comunidades, de una comunidad indígena en particular, es que la justicia se entiende como la reparación, como el pago de una deuda, y el pago de la deuda se logra a partir pues del fuete, a partir de los latigazos. Entonces se logra a partir de pagar un daño, o sea, de pagar un daño físico, pero por volver a ser incorporado en la comunidad y que todas las faltas a partir de ese daño que ya se pagó, pues se borran. Entonces esto es algo similar a lo que deberíamos, a lo que se promueve el derecho penal con la resocialización pues, del reo. Pero, bueno, la Corte Constitucional colombiana es bastante progresista en tema de pluralismo cultural, pero también es debatible que esto sea compatible con nuestra cultura de los derechos humanos. A ver, no, mi duda con esta pregunta iba en la línea de conocer tu opinión o tu posición académica. Si a ti te convence Rorty en este punto, o eres más cosmopolita o menos, o sea, si eres en este sentido que dices yo soy solidario con los de mi comunidad o yo soy solidario también con toda la humanidad. ¿Te parece que es realista Rorty en este punto o que eres más cosmopolita, menos cosmopolita? Esa era la duda. Ok, bueno, Rorty en otro libro que se llama Pragmatismo, una versión, me parece que da un ejemplo sobre la verdad sobre esto de la lealtad con toda la comunidad humana. Y tiene que ver, con, por ejemplo, con la lealtad que nosotros sentimos por nuestra familia. Por nuestra familia nosotros seríamos capaces incluso de violar la ley, porque tenemos un sentido de lealtad con ellos, una obligación con ellos, que sentimos muy fuerte por el rol social que pues, nosotros desempeñamos, por la confianza que la sociedad dice que un hijo debe depositarle a un padre a un hijo o a un hermano, etc. Y obviamente vamos a actuar más, o sea, en frente a un dilema moral, vamos a actuar siempre prefiriendo a las personas que tienen un vínculo estrecho con nosotros que a las personas que solamente, o sea, que consideramos humanas, pero que están más distantes a nosotros. Siempre nos vamos a preocupar más por lo que ocurre en nuestro país que por lo que ocurre fuera, de acuerdo con esta lógica de las lealtades. Entonces, lo que promueve Rorty es ambicioso, porque lo que promueve Rorty entonces es que esa lealtad sea igual para todos los seres humanos. De pronto esto no es alcanzable, es un ideal, pero es un ideal que hay que promover. O sea, es un camino hacia donde hay que ir. Es una utopía, porque es un no lugar, es un lugar que nunca vamos a alcanzar, pero es algo que nos orienta frente al camino que hay que seguir. Entonces, una forma de hacer esto es mediante el arte, mediante el reconocimiento de los sentimientos de los demás y la generación de simpatía, para que idealmente, o sea, lo ideal sería que sintiéramos esa lealtad que sentimos por nuestros hermanos, por nuestro padre, por todos los seres humanos, pero, pero pues en la realidad práctica puede que no sea así, pero es la forma en la que hay que orientarnos. Muy bien. Bueno, uno de los motivos por los que existe este taller es el debate socrático, la idea de debatir y aprender de la filosofía. Y yo creo que, bueno, que este debate que hemos tenido y la intervención que ha hecho Luis Miguel Jaraba sobre las propuestas pragmatistas sobre la diversidad cultural, pues nos han ayudado a acercarnos a este ideal dialógico que puede ser un ideal interesante. Pues muchas gracias al ponente, ha sido muy interesante. Y les emplazamos a la próxima sesión con Rodrigo Merallo, que será dentro de 3 semanas. Muchas gracias a todos los asistentes y les esperamos la próxima semana, la próxima sesión dentro de 3 semanas.
Gracias a todos. Muchas gracias por el espacio y por la atención brindada por todos los asistentes. Que tengan una feliz tarde. Espero que se haya entendido lo que dije porque sé que es un tema bastante complejo y muy difícil de tratar muchas ideas nuevas en muy poco tiempo. Ojalá se lleven una Muy bien. actitud pragmatista después de esto. Muchas gracias.